Bienvenido y bienvenida, Scorpio, a tu lectura de tarot para este mes de septiembre. Voy a comenzar esta tirada con una lectura de tarot con la cruz celta para ver una tirada general y después voy a pasar con el oráculo de Lenormand a responder 3 preguntas puntuales, una para el amor, otra para el dinero y otra para el trabajo para este mes de septiembre de 2019. Así que comencemos con esta tirada. Veamos, Scorpio, qué quieren decir las cartas para este mes de septiembre. Bueno, Scorpio, esta tirada puntualmente me está hablando de tomarte un tiempo de descanso. Está la carta del 4 de espadas y esta es una carta que nos está indicando como tomarse un tiempo, tomarse una situación como de esparcimiento para pensar mucho mejor las cosas, para poder encaminarte o tomar mejores decisiones con respecto a tu camino de vida o con respecto a tu felicidad. Entonces, la tirada aquí particularmente no me está hablando puntualmente de una situación de amor, de dinero, de trabajo ni nada, sino que tiene que ver con tu camino espiritual. Entonces, esta tirada me está indicando que ante la duda o ante las dificultades es mejor tomarse un tiempo, descansar para poder retomar y recuperar energías para ver cuál es el siguiente paso que debes dar. Entonces comenzamos con esta tirada, con esta carta del 4 de espadas, que nos dice que hay que tomarse un tiempo y las cosas con calma. Aquí me aparece cruzando la carta del 9 de copas. Esta es la carta que está cruzando justo arriba. Entonces me está diciendo que estás pasando por un momento de infelicidad o que hay dificultades. También nos puede estar indicando esta carta con respecto a un reconocimiento, con respecto a darte, digamos, el valor que te mereces en cualquier tipo de aspecto. Puede ser en el trabajo, puede ser en la profesión, puede ser en tu vida misma o tu propio reconocimiento como una persona exitosa. Y te lo digo así de esta manera porque la carta que aparece abajo es la carta del 6 de bastos, que está invertida, es la carta de la victoria. Es la carta del liderazgo también. Entonces esta es una carta muy importante porque al ser una carta de bastos es elemento de fuego y nos está indicando entonces precisamente esta situación o esta actitud de confianza, básicamente, de uno sentirse capaz de lograr todo lo que quiere. Es la carta que indica que uno va en el buen camino, que va persiguiendo sus sueños y que las personas creen en uno. Entonces esta carta es muy importante para el ego, es una carta que nos habla mucho del ego. Entonces la carta de estar invertida nos está indicando que hay falta de confianza en tus capacidades, falta de confianza en el camino que estás recorriendo y las decisiones que estás tomando en tu vida en este momento. Bueno, y hablando de seguir un camino, de las expectativas y los sueños, aquí tenemos la carta de la estrella que está invertida. Entonces esta carta de estar invertida nos está indicando precisamente un poco la pérdida del rumbo, porque esta es una carta que nos habla de esperanza y nos habla también de proyectos o sueños a seguir. Entonces la carta de estar invertida nos está diciendo precisamente eso, que no hay un liderazgo o no hay un objetivo puntual porque se ha perdido, digamos, el foco de qué es lo que realmente quieres hacer. Así que lo que yo veo entonces es que hay cambios de planes, hay un replanteamiento de los planes, porque esta carta de aquí del 8 de copas que está invertida me está diciendo entonces que estás buscando la manera de buscar otros rumbos, de no generar algún tipo de discusión o no quedar con ningún tipo de bronca, sino simplemente tener la sabiduría y la madurez suficiente para decidir que algo no funciona, que algo no está bien en tu vida en este momento y es necesario abandonar esa situación. Entonces esta carta es muy importante porque está indicando que ya no es cuestión de broncas, ni de egos, ni de sentirse importante, sino que esta carta está diciendo no estoy haciendo lo correcto y quiero realmente buscar mi camino hacia la felicidad. Y entonces esta felicidad está ligada con esta carta del 10 de oros. ¿Esta carta de qué nos habla? Nos habla de muchas cosas la carta del 10 de oros. Nos habla de la familia, pero nos habla de la estabilidad también. Y como es una carta de oro, nos habla de los proyectos o de los logros obtenidos, los logros conquistados.
Entonces, bueno, esta carta es una carta que nos habla de esa estabilidad financiera, de esa estabilidad laboral, de esa estabilidad familiar, de ese patrimonio también, de esos ahorros. Entonces es una carta que nos habla de ese proyecto a futuro a largo plazo. Esta sería la carta de la casa, carro y beca. Entonces esta carta está indicando aquí en el futuro que estás tomando o que vas a tomar entonces en este mes de septiembre nuevos rumbos que te puedan permitir como acercarte un poco a ese camino que quizás en algún momento perdiste, que decía aquí la carta de la estrella, el camino que quizás perdiste, o el objetivo que dejaste de lado, por perseguir otras cosas, por supuesto. Entonces esta carta está indicando que vas en la conquista o que quieres retomar la conquista de esta seguridad y esa estabilidad que quizás has perdido. Y aquí tenemos la carta del emperador. Entonces el emperador invertido, que nos está indicando esa falta de confianza también. La carta del emperador está marcada por el signo de Aries. Entonces Aries es un signo que nos habla de iniciar, es un signo de fuego, es un signo que nos habla entonces de abrir nuevos caminos o nuevas puertas, y sobre todo es un signo de fuego que nos habla de esa confianza en sí mismo. Entonces esta carta de estar invertida, que precisamente es el emperador y es Aries también, entonces nos habla de esta falta de confianza, esa falta de seguridad, esa falta de ímpetu para poder conquistar las cosas. La carta del emperador nos habla de ese viejo emperador de épocas medievales o de la Edad Antigua, que nos refiere o nos remite a esos personajes, a esos reyes que se jugaban su pellejo por su imperio. Entonces conquistaban nuevos territorios y tenían esa capacidad obviamente de siempre ir a la conquista, ir a lo seguro, o no tan seguro, pero apostarlo todo por lograr más. Entonces esta carta de estar invertida nos está indicando que sientes como que fallas o que te falta ese ímpetu para decir puedo conseguir lo que realmente deseo en mi vida. Entonces esta carta muy clave. Después aquí tenemos la carta de la justicia en el entorno. Entonces la carta de la justicia es un cuestionamiento en este caso, en el entorno. Entonces, ¿qué pasa con esta carta? Esta carta está diciendo que vas a conseguir o has conseguido lo que realmente mereces, porque esta es una carta que está diciendo que uno consigue lo que necesita o que básicamente la vida le da a uno lo que uno merece según su esfuerzo y sobre todo las decisiones, porque la justicia nos habla mucho de decisiones. Así que esta carta en el entorno es como esa carta que te dice hay que ponerlo todo en una balanza y realmente te vas a dar cuenta que si has obtenido lo que has querido porque te has esforzado para ello, y si ha sido de manera contraria, entonces la justicia se está juzgando de esa manera. Entonces yo lo que veo aquí en este momento de tu vida es que se juega o está en juego el futuro, está en juego ese futuro que decíamos con la carta del 10 de oros, que era ese futuro de la casa, el carro y la beca. En este momento se juega todo, entonces es necesario actuar con prudencia, como decía al principio, y buscar la manera de transitar ese camino que te va a llevar a la obtención de estos logros, de esta seguridad en tu vida a largo plazo. Pero también veo aquí otra cosa importante, el 7 de bastos invertido. 7 de bastos invertidos en miedos y esperanzas es otra carta, como la carta del 6 que tenemos acá, 6 y 7, fuegos invertidos. Tenemos al emperador, que es Aries, y también es fuego invertido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay falta de confianza con respecto a lo que querés lograr. Entonces están los sueños de ese futuro maravilloso y tranquilo y estable a largo plazo en el futuro, pero hay miedo a jugársela todo para poder obtenerlo. Esta es una carta que nos está indicando que hay un miedo a tirar la toalla. Esta es una carta que está indicando como que ya has sufrido suficiente en tu vida, que te estás agotando, que te quedaste sin energía y que entonces ya estás básicamente claudicando. Entonces esta carta está indicando que es importantísimo retomar esa confianza y decir yo puedo sobrepasar todas las dificultades, porque de eso se trata esta carta. Puedo pasar todas las dificultades y puedo salir adelante sin tirar la toalla. Entonces este es un llamado de atención. La última carta, la carta del consejo, es la carta del rey de oros, que también está invertida. Entonces hay otra cuestión aquí súper importante. Hablábamos entonces con la carta del 10 de oros, que era esta cuestión de lograr esa estabilidad que estás buscando en tu vida, ese proyecto de vida, ese proyecto a largo plazo de la casa, el carro y la beca, para tener una vida tranquila, la vida que todo el mundo sueña con su vejez, una vida tranquila, con su propiedad, con sus hijos, con sus perros, con sus nietos y vivir bien. Entonces estás buscando eso, pero lo que está faltando es esa determinación. Aquí tenemos la carta del rey de oros. El rey de oros es la determinación para poder lograr lo que uno quiere. Y el rey de oros
básicamente lo que hace es acumular. El rey de oros es un acumulador. Y como es oro, nos habla del elemento de tierra, entonces habla de materializar esos proyectos, materializar esos sueños, de a poco, y es el rey no llegó a ser rey de un día para otro, entonces es el resultado de mucho esfuerzo, de mucha constancia, y veo que es algo que está faltando en esta tirada. Entonces este mes de septiembre es muy importante para que reinicies o recapacites o hagas nuevos proyectos con respecto al camino que vas a recorrer para lograr lo que quieres, porque no se va a dar de la noche a la mañana, sino que hay que planificarlo. Entonces lo que yo veo aquí en estas cartas es que es necesario tomarse ese tiempo para planificar las cosas y para ver cuál es el camino que te conduce al mejor resultado. Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta. Yo veo aquí que está faltando esa planificación, está faltando esa confianza y está faltando esa estructura que debes seguir. Entonces es importante que lo tomes muy en cuenta porque se juega en este momento, digamos, tu futuro a largo plazo, ya sea que seas joven o que estés en los años, en los 30 o en los 40, pero básicamente estás como muy angustiado o angustiada por tu proyecto de vida. Entonces septiembre es un mes en el cual vas a estar con la cabeza a full trabajando sobre qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida a futuro y en el largo plazo. Vamos entonces ahora a levantar estas cartas, voy a levantar estas cartas y voy a continuar entonces con el oráculo de Lenormand para ver qué dicen las cartas con respecto al amor, al trabajo y al dinero. Comenzamos esta primera tirada con el oráculo de Lenormand para consultar el amor en este mes de septiembre. Veamos qué nos dicen las cartas. Bueno, Escorpio, muy buenas noticias con respecto al amor en este mes de septiembre. Veo que aparece una nueva persona y que es como un admirador secreto. Arrancamos con la carta del libro, que es una carta que nos está indicando algo que nosotros no sabemos, que vamos a descubrir o que se entreteje detrás de nuestra espalda, es decir, no lo podemos ver en este momento. Y aparece entonces como un nuevo pretendiente, porque tenemos aquí la carta del niño. Y la carta del trébol es una carta súper positiva porque está indicando que es una cuestión como de azar, algo que no estás esperando. Y se trata precisamente de un pretendiente. Aquí tenemos la carta del jinete que nos está indicando que llega una nueva persona a tu vida, una persona nueva en tu vida. Y que con esta persona va a haber bastante enganche y va a haber bastante conexión. Terminamos la tirada con la carta del anillo. Entonces aquí las cartas nos están indicando que vas a conocer una persona, que no te digo con la carta del anillo que te vas a casar con esta persona, pero sí te digo que con esta persona va a haber entonces mucha empatía, va a haber una muy buena conexión, va a haber un muy buen trato con esta persona y que realmente van a pasarla muy bien, porque tenemos en el centro la carta del trébol. La carta del trébol nos habla de disfrutar, de divertirse, de pasar un buen rato. Lo que sí veo con esta carta aquí del trébol es que es una carta que nos puede estar indicando que puede ser algo quizás momentáneo. Entonces puede tratarse de un admirador secreto, puede tratarse de un romance corto también, porque eso es lo que nos está diciendo la carta del trébol. Un romance corto, pero que obviamente con esta persona vas a poder llegar a tener algo. Entonces ya sea un romance, una relación a más largo plazo, lo que sea, que yo no lo veo de esa manera como a tan a largo plazo, lo veo más bien como una relación un poco más corta, quizás como una relación como de primavera, verano o de temporada, por así decirlo, pero sí veo que vas a conocer una persona. Bueno, el tiempo dirá si las cosas pueden llegar a cambiar, pero para este mes de septiembre yo veo entonces, Escorpio, que vas a conocer una persona con quien vas a tener empatía y van a pasarla muy bien, van a disfrutar de esa compañía mutua. Entonces, la mejor de las suertes en este mes de septiembre, Escorpio. Vamos a continuar entonces ahora con la siguiente tirada, que la siguiente tirada va a ser entonces una tirada por trabajo con este oráculo de Lenormand. Vamos a ver qué nos dicen las cartas.
Veamos qué dicen las cartas entonces, Escorpio, para la situación de trabajo en este mes de septiembre. Saco 5 cartas y vamos entonces ahora a interpretar. Veamos qué tenemos. Bueno, Escorpio, lo que veo entonces con respecto al trabajo es que se generan algún tipo de inconvenientes o malos entendidos en el ambiente laboral. Veo que se trata de información oculta o cuestiones de tratos por detrás de la espalda, es decir, como tratos por debajo de la mesa o discusiones de las cuales no tienes un conocimiento certero, cosas que se están hablando, digamos, como se dice, por detrás de la puerta en el trabajo, y que tiene que ver precisamente con las posibilidades de avanzar en tu trabajo. Veo aquí la carta del oso, que es una carta que nos habla de una posición como de jerarquía, una posición de más alto nivel. La carta del oso representa, en cuestiones laborales, representa a los jefes. Entonces yo veo aquí que hay quizás como posibilidades o hay ideas o proyectos, porque me aparece la carta de las estrellas, proyectos de quizás de tenerte en cuenta para una mejor remuneración, quizás tenerte en cuenta para un aumento de sueldo o tenerte en cuenta para una nueva posición. Pero la última carta que aparece es la carta de los ratones. Entonces la carta de los ratones nos está indicando que estas posibilidades empiezan como a desvanecerse. Entonces es algo que se viene, digamos, tramando por detrás de la puerta, por así decirlo, y que involucra entonces al jefe o a tus jefes. Entonces yo te diría aquí que hay una situación oculta entre ellos, entre esas personas de esta jerarquía, puede tratarse del jefe, de recursos humanos, etcétera, y veo que se está discutiendo quizás la posibilidad, como te decía, de una mejora salarial o una posibilidad de un ascenso o un mejor puesto o un traslado a un mejor puesto, pero que estas posibilidades empiezan como a desvanecerse. Entonces habría que ver entonces si podrías averiguar esta situación en tu trabajo, pero lo que te digo es que quizás las cosas que te hayan prometido o esos comentarios quizás como de aumentos de sueldo o de mejoras salariales o de mejores posiciones o de traslados o de ascensos, es algo que está como en el aire, que finalmente no se va a llegar a concretar, como lo vemos con la última carta. Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es, como consejo te digo, es no entrar quizás como en esta confusión, en este teléfono roto, teléfono descompuesto, en estas situaciones laborales. Simplemente hay que esperar a que las cosas se den como tienen que darse, y que si llegan a algún tipo de propuestas sean propuestas oficiales, no propuestas o comentarios de corredor. Básicamente sería esa el consejo de esta tirada. Y ahora vamos a terminar entonces esta lectura de tu horóscopo para el mes de septiembre con una lectura por dinero. Vamos a ver qué nos dicen las cartas de Norman. Bueno, veamos qué dicen las cartas para el dinero en este mes. Bueno, dineros. Bueno, se presentan inconvenientes con las llegadas de dinero. Entonces, si hay algún tipo de pago que estás esperando, o tu salario, o un préstamo que hiciste a alguna persona, veo que hay ciertas demoras y que esta persona tiene otros compromisos también para cumplir. Entonces, si es tu empleador, por ejemplo, te diría yo como que tienes que cumplir con otros pagos, con otras situaciones que estaban quizás no conocidas para él o que surgieron de imprevisto. Y lo mismo sería si sería una persona particular, sea un colega, un amigo, un familiar, que se le presentan inconvenientes que no tenía en cuenta. Aquí vemos con la carta del libro que no tenía en cuenta algo secreto o algo oculto, algo que se presenta sin que esta persona tuviera conocimiento de esa situación. Entonces esta persona va a tener también dificultades para poder hacer llegar esos dineros. Yo veo aquí con la carta del centro, que es la carta de los caminos, que nos está indicando entonces que hay que buscar otras posibilidades. Aquí como consejo, buscar otras posibilidades de ingreso. La carta de los caminos nos está indicando varias vías. Entonces el dinero puede llegar por varias vías, pero lo que yo veo aquí con estas últimas cartas es que las cosas empiezan como a complicarse. Entonces ese dinero que te tenía que llegar está demorado, no va a llegar. Y finalmente lo que yo veo con las últimas dos cartas es que este dinero finalmente llega, pero así como llega se te va a ir de la mano también. Terminamos con la carta de el ataúd.
La carta del ataúd es una carta que nos habla siempre de deudas, siempre nos habla de bancarrota. Es una carta muy negativa, sobre todo en cuestiones de dinero, porque indica precisamente que eso que estabas esperando, esa plata o ese dinero o lo que sea que tenía que llegar o esos pagos que tenías que efectuar, finalmente no se van a poder hacer. Entonces esta es una carta que cierra la tirada con un toque bastante negativo. Y si enfrentamos las cartas, la primera con la última, tenemos la carta de la montaña, que arrancamos mal con la montaña. Y después tenemos al final la carta del ataúd, entonces también nos está indicando entonces esta situación de simplemente no poder, digamos, cumplir con tus pagos, no poder cumplir o que otras personas no puedan llegar a cumplir con las platas que te deben. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Si te gusta este video, compártelo con tus amigos. Y si sientes que esta lectura no resuena del todo contigo, te recomiendo que veas el video de tu ascendente, porque esta es una lectura general que puede o no dar en el clavo precisamente, porque al ser general no puede abarcar a todas las personas del mismo signo. Entonces, si no te sientes identificado con esta lectura, te recomiendo que vayas a buscar la lectura de tu ascendente. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Para consultas personalizadas puedes comunicarte conmigo a través de las redes sociales Instagram y Facebook. Encuéntrame como @tarotcava. Suscríbete a mi canal, comenta y comparte con tus amigos y amigas. Hasta la próxima, chao.